Amigas y amigos, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de recibir en esta tribuna a la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, doña Yolanda Barcina, y la satisfacción de que haya aceptado presentarle el ministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón. La tribuna es suya. Señora presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, querida amiga Yolanda Barcina, saludo al presidente de Fórum Europa, a todas las autoridades que nos acompañan, secretario de Estado, consejeros del Gobierno foral, diputados, senadores del Partido Popular, de Unión del Pueblo Navarro, autoridades, señoras y señores. Es bien conocido que en muchas ocasiones, y gracias a la incansable iniciativa de José Luis Rodríguez, varias de ellas en este foro, se me ha pedido que presente a un representante político con el que me unen ideas semejantes y del que al mismo tiempo me separa la pertenencia a un partido distinto. La verdad es que hasta ahí esto no debería de ser ni noticia. Creo que es lo normal, basado en una sociedad democrática en el que la pluralidad tiene que marcar nuestros comportamientos. Pero tengo que decir, y lo digo desde el primer momento, que nunca esos dos elementos se han conjugado de un modo tan especial, como es el caso de hoy, cuando debo de introducir a una persona a la que conozco, quiero y aprecio desde hace muchos años, a Yolanda Barcina, y quien, pese a gobernar en virtud de un acuerdo con el Partido Socialista en la Comunidad Foral de Navarra, preside la formación, y aquí somos muchos los que hemos vivido esa historia, que durante 17 años de nuestra vida política, entre 1991 y el año 2008, fue parte de la marca electoral con la que nosotros, nuestro proyecto político, el Partido Popular, nos presentábamos ante los ciudadanos de Navarra. De modo que esa simultánea coincidencia y distancia que tiene sus tiempos, que tiene sus matices y que desde luego tiene su historia, pero que pese a todo nos ha permitido, y yo siempre miro al futuro, acudir juntos a las últimas elecciones generales, donde otra vez nuestra candidatura conjunta con el Partido Popular de Navarra fue la más votada, desde esa, permítame que la califique así, ambivalente familiaridad, hecha en ocasiones de diferencias, pero las más de las veces de prolongados entendimientos, hoy tengo el honor de presentar a la presidenta de Navarra, para destacar no solo algunos de los hitos profesionales que jalonan su carrera, sino también aquellos puntos en torno a los cuales compartimos la visión cercana de las cosas. Porque, en definitiva, como bien sabe la presidenta, el Partido Popular quiere para Navarra lo mismo que para el resto de España: superar las dificultades económicas, afianzar el proyecto colectivo de los españoles y ganar un futuro mejor, afirmando los valores de la libertad y de la convivencia, lo cual me consta que no difiere nada de lo que Yolanda Barcina busca en su vida política. Por lo demás, cuando desde algunos sectores se ha tratado de criticarla con el argumento de que se muestra demasiado cercana al Partido Popular, ella, haciendo un buen uso de su memoria y de la historia, contesta, y cito literalmente, como el señor Izpún cuando funda Unión del Pueblo Navarro y llega a acuerdos con Alianza Popular, o como el señor Sanz, que siempre ha sido presidente con los votos del Partido Popular en Navarra. Dicen que es una mujer de temperamento optimista, ordenada, políglota, católica practicante sin exagerar, creo que es una autocita, definición suya, de arraigos diversos, nacida en Burgos, creció en Portugalete, investigó en Murcia y en Francia, obtuvo cátedra en Barcelona y ha hecho de Navarra su vida. Pero con todo, lo primero que destaca en la trayectoria de Yolanda Barcina es su carácter de pionera en la política y en otras cosas. Primera consejera del Gobierno navarro, primera alcaldesa de Pamplona y primera presidenta de la Comunidad Foral,
Barcina ha ido abriendo camino a la presencia de la mujer en la vida pública, de la misma manera que antes lo hizo en el mundo académico y universitario, donde desarrolló una brillante carrera que refiero rápidamente porque creo que ella tiene motivos, y nosotros con ella, de estar orgullosa de su currículum. Doctora en Farmacia por la Universidad de Navarra, profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, vicedecana de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco, catedrática de Nutrición y Bromatología de la Universidad Pública de Navarra, vicerrectora de Gestión Académica, hasta que la política se cruzó en su camino, allá por 1996, cuando se convirtió en consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, y comenzó una andadura que en 2009 la llevaría a la presidencia de Unión del Pueblo Navarro y en julio del 2011 a la de la Comunidad Foral. Pero antes pasó, si no lo más importante de su biografía, sí tengo que decir que lo que más me unió a ella. 3 veces fue elegida alcaldesa de su capital. Pocas dedicaciones políticas pueden ser entendidas como más intensas como aquella que constituye en elegirte en representante de tus propios vecinos. Y fue ahí donde yo descubrí una alcaldesa que supo hacer del ámbito público un espacio de todos, y lo hizo con firmeza, y consiguió la admiración de los que ejercíamos responsabilidades en otras ciudades de España, porque lo hizo impidiendo que aquellos que solamente han construido un discurso desde la intolerancia se apropiasen de ese espacio público. Su entereza ante el acoso de quienes aunaban en su contra eslóganes machistas y siniestras amenazas en una sociedad en la que el valor era la mejor respuesta, se ha convertido en una auténtica referencia de los valores de coraje y de coherencia que han permitido la derrota del terrorismo por parte de la sociedad española, que hoy empezamos a constatar como una lucha que ha sido ganada por aquellos que desde el primer momento mantuvieron sus convicciones y que debe ser mantenida mientras exista cualquier tipo de amenaza. Unos principios que son los que le han llevado a afirmar que estamos ante una nueva etapa, pero no una nueva historia, y que si hay algo que hablar como epílogo de esta historia, que es la de la resistencia de la democracia ante el terror y su victoria final, habrá de ser dentro de las instituciones y su representación democrática y no al margen de estas. Navarra, dijo hace poco Yolanda Barcina, seguirá siendo foral y española. Foral y española. Porque sigue queriendo libertad y fueros en el marco de la Constitución española. Y además, según expresó en su investidura, aspira a ser una referencia para el resto de las comunidades autónomas de España y para muchas regiones de Europa. No le faltan títulos, no le faltan si pensamos que la tasa de desempleo es la mitad de la nacional y que mantiene, además, presidenta, una envidiable actividad exportadora que la vincula a la mejor evolución ante la crisis de otros países de nuestro entorno. Con un presupuesto un 3% inferior al del año pasado, con un ajuste de 300 millones de euros aplicado a finales del 2011, que seguro que provocó la sonrisa admirativa del secretario de Estado Beteta, que nos acompaña, el Gobierno Navarra afronta la necesidad de reducir el déficit y mantener al mismo tiempo el buen funcionamiento de los servicios públicos. Es verdad que no se trata de una situación diferente al de las demás administraciones españolas y europeas, pero también es cierto que en este caso Navarra cuenta, además de con su mejor posición económica, con una ventaja añadida que ustedes van a comprobar esta mañana. La personalidad firme y trabajadora de su presidente, de su presidenta, con la que, a pesar de las siglas, no puedo dejar de sentir, y termino como empecé, una cierta y muy intensa familiaridad. Enhorabuena, presidenta, y muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, ministro. Querido Alberto, muchas gracias por tu presentación. No cabe duda que está hecha desde el afecto, desde la amistad y de todos esos años que hemos compartido como alcaldes. Eso une mucho a todos los que hemos tenido responsabilidad municipal. Insisto, gracias por esa presentación que de verdad ha sido generosa porque nace del afecto y de la amistad personal. Gracias también
a Foro Europa por la invitación que me ha permitido estar con todos los aquí presentes, a José Luis, su director, que organiza estos desayunos para que podamos tener intercambios de opiniones unos con otros. Buenos días también al secretario de Estado, a los diputados, senadores, empresarios, a todas las personas que han acudido hoy a este foro. La verdad es que la propia presencia en la presentación del mismo, del ministro de Justicia y la de todos ustedes en este desayuno informativo de Fórum Europa demuestra el interés, el protagonismo y la importancia de una comunidad tan escasamente poblada como es la Comunidad de Navarra y lo que representa para España. Puede que debido a esa liviandad demográfica o a la tendencia que tenemos nosotros a hacer las cosas sin aspavientos, la complejidad de la única comunidad foral existente en nuestro país siga sin comprenderse del todo en el resto de España. No en vano, alguien tan sabio como don Julio Caro Baroja escribía en su obra Etnografía Histórica de Navarra lo siguiente: para mí, la existencia de Navarra es aún un problema científico y un problema histórico, desde varios puntos de vista. Puede que nosotros mismos, los navarros, contribuyamos a hacernos todavía menos comprensibles a los demás. ¿Saben ustedes que este año conmemoramos la batalla de las Navas de Tolosa, acaecida en 1212, y la conquista e incorporación posterior de Navarra a la monarquía hispánica, en 1512. Este último acontecimiento adquiere una dimensión nacional, pues el resultado de aquel proceso de incorporación de Navarra supuso, tal y como definen los historiadores que lo han investigado, el umbral de la España moderna, al que completar esa fusión de los distintos reinos peninsulares en un proyecto común. Frente a quienes pretenden moldear la historia para justificar sus posiciones políticas actuales, los numerosos actos que estamos promoviendo desde el Gobierno de Navarra se guiarán por el rigor e irán de la mano de los historiadores expertos en esta materia. Y es que, como decía el profesor universitario Alfredo Floristán, la diferenciación fundamental que se debe hacer no es si hay una historia más o menos nacionalista, sino la que hay entre la historia buena, de calidad científica, y la historia mala. Una hecha desde la razón y la otra excesivamente pasional y emotiva. No sé si es un problema, como decía don Julio, o un síntoma de diversidad, pero lo cierto es que la tradicional rivalidad política entre derechas e izquierdas se ve alterada en Navarra por el fenómeno insólito en cualquier otra comunidad autónoma española de la existencia de unas formaciones nacionalistas que quieren acabar con la identidad y la personalidad propia de una tierra que ha sabido mantener altas cotas de autogobierno desde hace siglos. Hay diversas comunidades en las que existe una formación nacionalista nacida de la exacerbación, a mi juicio, del sentimiento identitario de la propia comunidad, pero solo en Navarra ese nacionalismo es un nacionalismo colonizador que pretende eliminar la existencia de la comunidad en la que concurre para que sea absorbida por otra. Este hecho atípico y la fragmentación de nuestro Parlamento, de 50 escaños hasta en 6 formaciones políticas y que casi imposibilita la consecución de mayorías absolutas, son motivos suficientes para entablar e intensificar colaboración entre las fuerzas políticas que defendemos el amejoramiento y la Constitución española. Tras las últimas elecciones forales celebradas en mayo del 2011, de nuevo, la única posible garantía de estabilidad fue la resultante de agregar a los representantes parlamentarios de Unión del Pueblo Navarro 19, los del Partido Socialista, 9. Les aseguro que a pesar de las dificultades que supone el convivir en el Gobierno 2 partidos de ideologías tan diferentes, lo que sin duda hubiese sido nefasto es que en este momento los nacionalistas y Bildu
gobernasen Navarra o que incluso, sin gobernar, condicionasen completamente el devenir de la comunidad foral desde el Parlamento. Y además, la colaboración histórica entre estas dos fuerzas mayoritarias, entre Unión del Pueblo Navarro y el PSN, Partido Socialista, ha fomentado tradicionalmente una etapa de progreso y de prosperidad en la que Navarra ha crecido a un ritmo mayor que el resto de comunidades autónomas españolas. Solemos definir a nuestro Gobierno como el mejor de los posibles, un Gobierno que se sustenta en el compromiso con Navarra y su modelo institucional, en la necesidad de superar la actual crisis económica e impulsar la prosperidad, el desarrollo económico y la creación de riqueza y empleo, en el mantenimiento de las políticas sociales y en la apuesta por la transparencia, la agilización administrativa y la austeridad. Les puedo asegurar que con todas las dificultades que entraña un gabinete formado por dos partidos tan distintos como Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista, el Gobierno que tengo el honor de presidir está consiguiendo aportar lo más necesario en estos momentos: estabilidad política en Navarra. No en vano, en los escasos 6 meses de vida de este Gobierno, hemos sido capaz de afrontar, como ya nos recordaba el ministro de Justicia, una importante contención del gasto, un 7% en 4 meses, sobre el presupuesto que había sido confeccionado y aprobado en el año 2011. Además, nos lo habíamos encontrado ya el presupuesto en un avanzado estado de ejecución y este esfuerzo que realizamos nos ha permitido llegar a un déficit situado en el 1,89%, según los datos que ayer hizo público el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. También hemos elaborado y aprobado en tiempo unos presupuestos generales restrictivos, un 2,95% menores que los presupuestos del año 2012. Hemos culminado la reestructuración del sector público empresarial, reduciendo de 38 a 13 el número de empresas públicas en nuestra comunidad. Hemos aprobado una ley de renta básica nueva para lograr mayor efectividad de los recursos disponibles. También hemos conseguido una mayor simplificación administrativa. Hemos adoptado medidas de reducción de nuestros gastos de personal junto con una reforma de IRPF y la implantación de medidas de fomento del empleo a las que me referiré seguidamente. Este Gobierno ha sacado adelante estas medidas tan difíciles y lo ha hecho, pues como debe ser, con el correspondiente debate previo en el menor tiempo posible y asumiendo en bloque las decisiones una vez que han sido adoptadas. Como presidenta de Unión del Pueblo Navarro, permítanme que me muestre legítimamente orgullosa de la centralidad que mi partido ostenta en la política de Navarra. UPN es capaz de llegar a acuerdos con el Partido Popular en Madrid y en Pamplona con el Partido Socialista, con el PSN. Mantiene además mi partido una responsabilidad y lealtad hacia el resto de España, como lo demuestra nuestro apoyo en el Congreso de los Diputados a las duras medidas que el actual Gobierno y el anterior se han visto obligadas a adoptar ante la gravedad de la crisis económica. Tenían que salir estas dos palabras. Resulta inevidente referirme a la omnipresente crisis económica, que tantas certezas está erosionando en los últimos tiempos y que nos está obligando a replantear tantas formas de liderar a quienes tenemos responsabilidades políticas, económicas o de cualquier tipo. Debemos evitar que el miedo nos lleve a la parálisis y dentro de España es precisamente Navarra donde menos motivos tenemos para refugiarnos en la melancolía y en rememorar tiempos pasados que ya no volverán. Sin ánimo de ser exhaustiva y dejando claro que el mérito corresponde a toda la sociedad navarra, reflejaré unos datos objetivos sobre el estado real de una comunidad, la de Navarra, que efectivamente afronta serias dificultades, pero que es la comunidad autónoma que más creció en el 2011, un 1,5%,
el doble de la media de España. Es la segunda comunidad que menos sufre la lacra del paro, el 13,8%, a todas luces inaceptable, pero muy por debajo del 22,8% de la media nacional. Es la más solvente para Standard & Poor's, que destaca la fortaleza de nuestra economía y la consolida 2 escalones por encima de la calificación crediticia de España. Es además la que antes paga a sus proveedores, ya que lo hace en 73 días, cuando la media nacional es de año y medio de media. Es la número 32 entre las 271 regiones europeas en PIB per cápita, que supera la media de 27 países, en un 31% según Eurostat. Nuestro PIB, 30.300 euros frente a la media de 23.100. Es la que más invierte junto a Madrid en I+D+I, un 1,97% frente al 1,39% nacional, siendo destacable, además, que el 69% de esa inversión es privada. Lidera el ranking nacional de patentes, especialmente en lo relativo a biofármacos, con un 20% de las patentes españolas. En fin, podría seguir hablándoles de nuestro capital humano, de los puestos cabeceros de nuestras universidades, de nuestra menor tasa de abandono escolar, del liderazgo de nuestra sanidad pública y hasta de la esperanza de vida, 2 años por encima de la media nacional. Pero no es mi intención caer en la autocomplacencia, una autocomplacencia además inadmisible si tenemos en cuenta que nuestros parados superan los 50.000 y según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, el 7,3% de los navarros se encuentran por debajo del umbral de pobreza. Les aseguro que esto es algo que me quita el sueño. Saben ustedes, además, que nuestro amejoramiento del fuero y nuestro sistema de convenio económico bilateral con el Estado, de él se desprende nuestra autonomía en materia fiscal, aunque siempre con la obligación de mantener una presión fiscal global equivalente a la del régimen común. De acuerdo con esta premisa, la reforma que el Parlamento de Navarra aprobó a comienzos de este mes para el ejercicio 2012 y 2013 prevé para los contribuyentes navarros un tratamiento fiscal específico. La subida, que se aplicará ya a las nóminas de febrero, supondrá incrementar los tipos entre medio y 5 puntos. No modifica las actuales retenciones de los contribuyentes con menores bases imponibles y establece una tarifa máxima del 49% para quienes tengan unos ingresos superiores a 300.000 euros. La subida de las retenciones de renta de capital es menor a la acordada por el Gobierno central, con tarifas que oscilan entre 20 y 26% para las bases imponibles superiores a 24.000 euros, un punto menos que en el régimen común. Consideramos este recargo temporal del IRPF un esfuerzo compartido para mantener los servicios públicos, en especial la sanidad y la educación, así como un ejercicio de responsabilidad, ya que pide un mayor esfuerzo a las rentas más altas en tiempos de crisis. Por otro lado, la semana pasada aprobábamos 5 medidas de empleo que complementarán las ayudas aprobadas por el Gobierno central para impulsar la contratación, en nuestro caso, de 4.200 navarros actualmente que se encuentran en paro, el impulso de 150 nuevos proyectos empresariales por parte de emprendedores o la formación y cualificación de 4.600 desempleados. Concretamente, hablamos de una línea de ayudas para el fomento de la contratación para empresas de menos de 25 trabajadores, con una bonificación del 100% de la seguridad social para los nuevos contratos. Deducciones fiscales de 4.200 euros para puestos de trabajo indefinidos creados nuevos. Financiación hasta de un 50%, de 15.000 euros máximo, para nuevos proyectos emprendedores, especialmente para los jóvenes. Subvenciones de más de 3.800 euros por la contratación de perceptores de renta de inclusión social,
por parte de empresas, de asociaciones y de entidades locales, y un programa extraordinario de formación para el desempleo. Me gustaría destacar una de las medidas a las que me he referido antes. Todos sabemos que la mejor política social es la que favorece el empleo de las personas en situación de exclusión social. Esperamos que 800 personas dejen de percibir renta básica, de las 1.000 que perciben la renta en estos momentos de exclusión social con posibilidades de trabajar, y pasen a cobrar los correspondientes salarios, pero por estar trabajando. 800 personas que dejarán de estar excluidas socialmente y pasarán a ser trabajadores. Soy consciente, por supuesto, de que algunas de estas medidas tendrán más resultados que otras y de que solo serán eficaces si hay economía, actividad económica. Pero a lo que no estoy dispuesta es a permanecer pasiva frente al mayor problema al que nos enfrentamos. Y es que, como solía repetir Eleanor Roosevelt, es mejor encender una vela que seguir maldeciendo la oscuridad. Pero además de capear el temporal, tenemos la obligación de no perder de vista el futuro. Y es por eso por lo que trabajamos en la transformación de nuestro tejido económico y empresarial de la mano del Plan de Modernización de Navarra o Plan Moderna, una iniciativa que el pasado día 2 de este mismo mes recibió el espaldarazo del Banco Europeo de Inversiones, que firmó en Pamplona el primer desembolso de 100 de los 250 millones de euros que nos ha prestado y que confirma la confianza que nuestra comunidad genera en la Unión Europea. Estos recursos solo se van a dirigir a financiar a las pequeñas y medianas empresas navarras que desarrollen su actividad en la línea del Plan Moderna y generará una inversión empresarial mínima de 500 millones de euros, sustentando las bases de la Navarra del futuro. Para ello, hemos definido muchas actividades concretas, como el vehículo sostenible, las energías renovables, la construcción sostenible, el medio ambiente y la gestión de residuos, las industrias agroalimentarias, el turismo, los servicios sanitarios, la biomedicina, los aparatos médicos, los servicios empresariales, la generación del conocimiento y la mecatrónica. Además, el Plan Moderna diseña actuaciones en materia de innovación, internalización, emprendimiento, infraestructuras, como el tren de altas prestaciones y la más importante de todas, la educación. Pensando, además, en la Navarra del futuro, debo referirme a las energías renovables, un sector que vive tiempos de especial incertidumbre y por el que hemos apostado decididamente en las últimas décadas en Navarra con gran éxito. Hace 20 años llegamos a la conclusión rotunda de que había que apostar por las energías renovables. Descubrimos que el futuro era renovable. Fuimos conscientes y nos pusimos a la cabeza en energías limpias. Hoy en Navarra se cubre el 81,6% de su consumo eléctrico con ellas y produce en estos momentos el 1,6% de toda la energía eólica de la Unión Europea. Fuimos consecuentes y conseguimos que se generara tejido industrial, cerca de 100 empresas con más de 500 puestos de trabajo. Este nuevo sector económico aporta el 6% de nuestro PIB y se caracteriza por impulsar empleos especializados y de alto valor añadido. En estos momentos, varias empresas ubicadas en Navarra lideran el sector de promoción de parques eólicos, Acciona Energía, Eólica Navarra Grupo Enol y Gamesa Energía, así como de la fabricación de aerogeneradores y componentes, Gamesa Eólica, Acciona Wind Power, Armstrong Power, Ecotecnia, Ingeteam y Manuel Torres. Muchas de estas empresas, tras consolidar su presencia en Navarra, iniciaron la expansión internacional. En este contexto, el pasado 27 de enero se aprobó el Real Decreto por el que se suprimen de manera temporal las primas a las renovables. Y precisamente este carácter temporal, pero no definido por el Real Decreto, va a suponer un considerable freno en el desarrollo previsto
en el Plan de Energías Renovables. Es importante remarcar que si bien en España se ha generado una situación contradictoria, en el marco internacional ha contribuido al crecimiento sostenido de todas las tecnologías renovables. Esto ha propiciado una participación activa de las empresas españolas que ostentan posiciones de liderazgo tecnológico en el crecimiento mundial de las energías renovables, un sector que, según la Comisión Europea y la Agencia Internacional de Energía, será el de mayor crecimiento de todas las tecnologías energéticas en las próximas décadas. A pesar de la supresión de las primas a las renovables, siguen vigentes los compromisos de la Directiva Europea 2020, la que prevé para el año 2020 el 20% de la energía final de la Unión Europea que tiene que tener origen renovable. Esto implica que es preciso continuar y reimpulsar los esfuerzos asociados a la innovación y desarrollo tecnológico de las diferentes fuentes de energía renovable que permitan continuar con el proceso de reducción de costes y aumento de la fiabilidad, y que son fundamentales para alcanzar las cotas de penetración que tanto la Unión Europea como la Agencia Internacional de Energía establecen para las próximas décadas. El exceso de capacidad en España es una realidad local y coyuntural, que no refleja la tendencia global, y resulta evidente que las políticas I+D no se pueden acomodar a situaciones cortoplacistas. Los programas europeos en marcha aventuran unas excelentes oportunidades para conseguir retornos importantes para España, pero requieren, por un lado, cofinanciación nacional y, por otro, una masa crítica en cuanto a tamaño y calidad que nos haga competitivos. Es por ello por lo que Navarra, sede del Centro Nacional de Energías Renovables, CENER, reclama un apoyo renovado al entorno I+D para las tecnologías energéticas del futuro. Se podrá debatir cuál es el marco de respaldo más adecuado para el desarrollo de las energías renovables y la reducción paulatina de dicho apoyo en función del grado de competitividad de las diferentes tecnologías, pero resulta evidente que las renovables, junto con la eficiencia energética y la reducción de emisiones de CO2, serán las protagonistas de cualquier modelo energético. Todos sabemos que nuestro país sufre un grave problema en lo referente al déficit de la tarifa eléctrica, pero conviene afrontarlo sabiendo que solo los ahorros derivados de la menor importación de combustibles fósiles supera la cifra de 25.500 millones de euros, frente a los 24.784 millones de euros del coste del Plan Nacional de Energías Renovables 2011-2020, básicamente demonizado o centrado en el demonizado sistema de primas renovables. Si a estos beneficios se añaden los ahorros por la menor emisión de CO2, el incremento en el PIB y la creación o el mantenimiento de más de 300.000 empleos vinculados a la empresa de las renovables, el balance se torna más positivo. Navarra defiende que España debe mantener la apuesta por el desarrollo tecnológico de las renovables. Afortunadamente, la victoria de la democracia sobre el terror, nuestra victoria, resta cada vez más protagonismo a los violentos y a quienes les apoyan en el debate público. En cualquier caso, quiero dejar claro que Navarra debe participar activamente en lo que se ha venido a llamar la gestión del fin de ETA, expresión que yo personalmente considero desafortunada y que no la utilizo para evitar la sensación de que hay algo que acordar con los terroristas. Con los terroristas no hay nada que acordar. Saben ustedes que el acuerdo aprobado la pasada semana en el Congreso de los Diputados, con el respaldo sin precedentes, con un gran respaldo, insta en su punto segundo al Gobierno de España a mantener el diálogo con el Gobierno vasco, con el Gobierno de Navarra y con las fuerzas democráticas, promoviendo la máxima unidad de acción para exigir a ETA su disolución, reforzar el compromiso con las víctimas y favorecer los esfuerzos para una convivencia social.
A nadie se le oculta que Navarra, lo decía nuestro ministro de Justicia, es una de las comunidades que más ha sufrido el chantaje de la violencia de esta organización terrorista ETA y de todos los de su entorno o afines. A nadie se le oculta que ETA mantiene dos objetivos principales. Uno, que desaparezca Navarra como comunidad foral y dos, una vez conseguido esto, proclamar la independencia de España. A nadie se le oculta que Navarra, su futuro como comunidad diferenciada, siempre ha estado en las negociaciones mantenidas entre gobiernos y los terroristas en las últimas décadas. Es por ello que Navarra debe aportar su visión, su exigencia de que los asesinos no obtengan rédito alguno y su inquebrantable solidaridad con las víctimas y sus familiares. Y por eso, la declaración del pasado domingo en San Sebastián, a pesar de su teatralidad, sigue siendo claramente insuficiente. Nos congratula, eso sí, que parece que vamos a ver y que está llegando el final de ETA. Pero al mismo modo, no nos cansaremos de denunciar la situación que hoy todavía existe de totalitarismo nacionalista y que sufren vecinos de numerosas localidades. Miren, hay pueblos en Navarra en los que mi partido, Unión del Pueblo Navarro, obtiene más del 30% de los votos en unas elecciones autonómicas o generales. Pero no podemos presentar candidatos a unas elecciones municipales. Los votantes no nacionalistas deben hacerlo en secreto, como deben ocultar día tras día en el entorno en el que viven, pues sus sentimientos, porque tienen un auténtico marcaje por el chantaje, la presión y el terror. ETA ha dejado de matar, pero Batasuna, Bildu, Amaiur o como se quieran llamar, todos esos de quienes todavía no hemos escuchado una condena rotunda a los asesinatos, ellos siguen utilizando el miedo para imponer sus planteamientos políticos. Nosotros vamos a contribuir para terminar con ETA y con lo que ha significado, pero que nadie pretenda que permanezcamos callados y miremos para otro lado mientras la verdadera libertad no reine en cada uno de los lugares de nuestro país. Algunos nos señalan a Navarra como dique de contención del nacionalismo vasco. Yo diría más bien que somos dique contra la intolerancia y las pretensiones de quienes pretenden imponer a una población moderna, abierta y plural una ideología decimonónica, totalitaria y uniformadora. Memoria, dignidad y justicia para las víctimas. Creo haber esbozado suficientes temas que atañen especialmente a Navarra y a España para que podamos mantener posteriormente un coloquio vivo y franco. No me gustaría haber dado la sensación de que Navarra es una isla de prosperidad. No, los datos que les he dado y bastantes otros que me he guardado son objetivos, ahí están, pero no ocultan también que Navarra vive momentos difíciles. Nuestros ingresos públicos disminuyen y debemos afrontar este problema por nuestra propia cuenta, sin derecho a pedir ayuda al Estado. Es la otra cara del sistema del convenio económico, en el que las miradas foráneas suelen ver solo la parte buena, sin fijarse en el tremendo ejercicio de responsabilidad que nos obliga. Nosotros solos tendremos que vencer desafíos como el de la sostenibilidad del sistema sanitario y educativo o el innegable envejecimiento de nuestra población. Por ejemplo, en Navarra también se han cometido errores, claro que sí, y hay inversiones realizadas en todas las administraciones con el apoyo de todos los partidos políticos que seguramente hoy nos replantearíamos. En cualquier caso, estoy plenamente convencida de que sabremos salir fortalecidos de esta crisis, porque mantenemos las bazas que permitieron a las anteriores generaciones convertir una Navarra rural y emigrante en la pujante tierra industrializada y acogedora que hoy es. Las bazas son
el apego al esfuerzo, a la austeridad, a la seriedad, al valor, a la palabra dada y al trabajo bien hecho que la catapultaron al club de las mejores regiones europeas en las últimas décadas. Esa es la Navarra por la que trabajaremos, una Navarra todavía más productiva y eficaz. Tenemos mucho margen de mejora. Si perseveramos en esa línea, si no dilapidamos energías en batallas estériles, seremos capaces de seguir siendo un referente de calidad de vida y plenamente solidarios con el resto de España. Acabo como he comenzado, citando a don Julio Caro Baroja, quien superó su asombro inicial sobre la complejidad de aquel grupo muy conocido en el occidente de Europa, aquel Estado pequeño, sin unidad de lengua, ni de lo más o menos vagamente o lo que más o menos vagamente se llama cultura, ni de raza, ni siquiera de paisaje. Para concluir, Navarra está ahí, dentro de un Estado, que es España. Y lo que le caracteriza, dijo, es haber tenido una unidad histórica, nada más y nada menos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor ministro. Empezamos ya, si le parece bien. Ángel Pastor dice, aunque sea cierto lo que usted ha dicho en su discurso, Navarra, que cuenta con una notable autonomía financiera gracias a sus fueros, figura en la lista de las comunidades autónomas con déficit y con deuda. No es una excepción. ¿Qué se ha hecho mal? ¿Por qué se ha gastado de más en el caso de Navarra? Yo creo que Navarra no es una isla y que forma parte del conjunto de España y todos hemos tenido un comportamiento en los últimos años, tanto administraciones públicas como sociedad civil, empresarios, de gastar quizás más de lo que teníamos. No hemos sido tan austeros como generaciones que nos han precedido. Bien es cierto que Navarra en estos momentos pues tiene un déficit inferior al de otras regiones del resto de España. Los datos que ayer nos daba el Ministerio, somos la cuarta con menos déficit, tenemos una deuda que representa el 12% de nuestro PIB, que ha crecido en los últimos años, y tenemos un alto grado de bienestar. Lo que sí que estamos haciendo es esforzarnos. Y yo creo que el carácter navarro, cuando tiene un objetivo, se esfuerza por lograrlo. Y sí puedo decir que, según los datos que ayer hizo público el Ministerio, Navarra es la comunidad que más se ha esforzado en reducir el déficit en el último año. El año anterior estábamos en el 3,11 y hemos hecho un esfuerzo del 1,22%. La comunidad que más se ha esforzado. Y esto es lo más difícil hacer, como bien saben todos ustedes, ajustar las cuentas públicas. Vamos por ese camino, por el camino de ajustarnos lo más posible e intentar que nos permita seguir teniendo una comunidad con economía para que al final haya empleo. Susana Pimentel le pregunta cuál es de verdad la salud del pacto con el PSOE que sujeta a su gobierno, al gobierno que usted preside, y si es sostenible este pacto y simultáneamente tener aquí un pacto con el PP, teniendo en cuenta que el propio presidente del Partido Popular en Navarra les critica a ustedes continuamente. Bueno, la crítica es libre, lógicamente, y el pacto que nosotros tenemos, yo creo que hacía referencia a él, el ministro de Justicia, es un pacto que nuestro partido, pues desde los años 80, ha tenido con el Partido Popular a nivel nacional, pues primero con AP, después con el Partido Popular. Compartimos muchos objetivos, siendo dos partidos diferentes y siendo UPN mi partido necesario en esta Navarra tan diversa, como les he ido relatando. A lo largo pues, de toda la democracia no hemos tenido mayorías absolutas.
ni UPN, cuando estaba incluso unida al Partido Popular, pues en todos esos 17 años tampoco tuvimos nunca mayoría absoluta, no ha habido ningún partido con ella, pero sí que es una tradición en Navarra, en estos años de democracia, haber llegado a un acuerdo entre las formaciones que defendemos nuestro amejoramiento y la Constitución española. Y estos acuerdos, que lógicamente no ha sido fácil porque son entre partidos diferentes, han hecho que Navarra tenga en estos momentos pues unos magníficos indicadores de grado de bienestar y de calidad de vida si nos comparamos con otras comunidades del resto de España. Esa es la línea por la que vamos trabajando y ahora tenemos algo tan importante en Navarra como es la estabilidad política, estabilidad en un momento donde hay que tomar decisiones que no son nada fáciles y que nos da bastante estabilidad, no solo política, sino social, porque tomar juntos medidas difíciles, los dos grandes partidos en nuestra comunidad, pues hace que al final la sociedad navarra también la entienda mejor y medidas que hemos tomado no son fáciles. Carlos Arnedo le pregunta qué es lo que impide llevar a cabo la fusión o concentración de municipios navarros que estaba en su programa electoral, en el de UPN. ¿Perdón? ¿Qué es lo que? La fusión de municipios de Navarra. De este tema se viene hablando pues mucho tiempo. Es también uno de los debates que se ha tenido a lo largo de toda nuestra democracia. En Navarra, la verdad es que para el número de habitantes que tenemos, porque si Navarra representa el 1,3% de la población a nivel nacional, tenemos nada más y nada menos que 272 municipios con una población que no llega a 700.000 habitantes. Nos hemos marcado como objetivo estudiar una reforma del mapa municipal y yo creo que nos va a tocar en esta legislatura pues hacer algo que qué pena que no estaba hecho hace muchos años, pero no nos pasa solo a Navarra, yo creo que pasa al conjunto de España, que siempre hablamos, como han hecho otros países como Alemania, hubiese sido interesante reducir ayuntamientos. No lo hemos hecho, en Navarra también tenemos más de 600 concejos y ahora yo creo que es el momento de replantearnos por esta situación, pues tomar medidas. Igual que hemos pasado en este Gobierno de 38 empresas públicas a 13, igual que han desaparecido pues el Consejo de Radiotelevisión Española o el Consejo Audiovisual de Navarra, ahora toca hacer la Administración más eficiente, con menor coste y tendremos que buscar pues esa posibilidad de conseguir tener menos ayuntamiento, manteniendo siempre la identidad y bueno, las peculiaridades de los diferentes ayuntamientos de Navarra, que bueno, pues son muy ricas. Presidenta, también le preguntan cómo están las relaciones de su Gobierno con el grupo Volkswagen, uno de los motores de la economía navarra, nunca mejor dicho, en orden a evitar su deslocalización, mantener en Navarra la fabricación del modelo Polo y también atraer otro modelo de la marca. Pues las relaciones del Gobierno de Navarra con la empresa Volkswagen, al igual que con todas las empresas de nuestra comunidad, son muy cercanas. Yo creo que lo mejor que tiene la comunidad de Navarra en relación con las empresas es la cercanía. El Gobierno siempre está pues, al lado de las empresas para poderles acompañar en esa labor que tienen de seguir creando riqueza en nuestra comunidad. Con el grupo, lógicamente, estamos en contacto porque es pues uno de los máximos generadores de empleo en Navarra, también es el responsable de casi el 50% de nuestras exportaciones. Ellos están apostando decididamente por Navarra porque el próximo mes, el día 16, a mediados del mes de marzo, se va a inaugurar por parte de la empresa Volkswagen un centro de formación especializado en nuestra comunidad y en nuestra capital, en Navarra. Y eso es importante, porque ellos siguen apostando pues, por tener el mejor soldador de láser en Pamplona. Eso nos garantiza, de alguna forma, la continuidad de esta empresa y nos consta también que están pensando en traer un posible o un nuevo modelo a nuestra comunidad. Ojalá se logre, ojalá lo logren los responsables de la planta, se acabe convenciendo a los dirigentes alemanes y sigamos colaborando y trabajando pues, entre la empresa, el Gobierno de Navarra, para que se siga generando actividad económica, porque ellos no solo crean empleos directos, sino también hay una empresa
auxiliar ligada a la de Volkswagen, que es muy pujante y que incluso exporta, o sea, no suministra solo a la empresa de Volkswagen. Así que buena relación, y también va a depender la marcha de Volkswagen pues de la economía, no solo de la española, sino de la mundial y de la europea, porque la mayoría de su producción se exporta. Soledad Contreras le pregunta cuál es el futuro a corto plazo del Canal de Navarra. ¿De qué y de quién depende que el proyecto salga adelante? ¿Pueden Navarra y España permitirse una obra tan costosa de ejecutar y de mantener? Pues el Canal de Navarra es una obra emblemática para nuestra comunidad, es clave porque Navarra apostó en conjunto con el Gobierno de España por Itoiz, Canal de Navarra, y qué sociedad en estos momentos no desearía tener energía y agua. Esas son una de las mejores garantías para las futuras generaciones. Y el agua del Canal de Navarra, que el canal está previsto que termine de poner en regadío más de 50.000 hectáreas en nuestra comunidad, está haciendo que se desarrollen otros sectores, como la industria agroalimentaria, que es una de las que más ha crecido en nuestra comunidad, una de las que el último año ha mantenido, a pesar de la crisis, todos sus empleos, que está estando por I+D, que si el incremento de las exportaciones ha sido de un 9%, en el año 2011 en Navarra la empresa agroalimentaria ha sido del 12%, que han seguido haciendo inversiones importantísimas de muchos millones de euros, bueno, pues se están desarrollando gracias a que tenemos el Canal de Navarra en parte. Yo he estado pues, hace una semana en una empresa de ultracongelados en nuestra comunidad y está pendiente de hacer una inversión de más de 60 millones de euros en los próximos años y dice, en cuanto llegue el canal a esta zona, con el regadío, pues tenemos materia prima cerca para los ultracongelados. Luego va ligado el canal con la empresa agroalimentaria, principalmente también otras, también hay otros desarrollos de actividades económicas en torno al canal. Luego yo creo que es clave seguir desarrollando esta infraestructura. Ya hemos hecho la primera fase, algo que ha sido muy difícil porque en el acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra fijamos un presupuesto que ha sido exacto, el presupuesto fijado, el presupuesto ejecutado. Ahora estamos pensando en hacer una ampliación de regadío en la zona media de esta primera fase y seguir con la segunda fase del canal, la primera parte, lógicamente también estudiando más posibilidades, respetos medioambientales y valorando bien cómo tiene que ser ese proyecto, pero hay que seguir poniendo más hectáreas de regadío en Navarra, no solo por los agricultores, sino la industria agroalimentaria, sino por todos nosotros, porque al final esto nos dará mayores ingresos, mayor trabajo y mayor calidad de vida. Antonio Murrieta le dice, Navarra ha pasado de sentirse orgullosa de tener una caja de ahorros fuerte, plenamente dedicada a la comunidad, a ser solo parte de una banca cívica, un banco con no pocas dificultades. Como presidenta de la comunidad, tan celosa de mantener sus fueros y atributos, ¿no siente usted tristeza de haber perdido la Caja de Navarra? ¿Por qué ha ocurrido? ¿Por la falta de cuidado del anterior presidente de Navarra y también de la Caja en un tiempo? ¿O por ambición del director general Enrique Goñi? Bueno, Navarra se ha sentido, los navarros, siempre orgullosos, eso es cierto, de Caja Navarra. Y Caja Navarra ha sido una de las cajas de mayor penetración en todas las comunidades autónomas. Ha llegado a tener el 60% de la cuota de actividad en nuestra comunidad. Es una caja que en estos momentos pues, está dentro de ese proceso de fusiones con esta reforma que estamos teniendo a nivel nacional. Yo creo que muchas comunidades autónomas pues, han tenido sus cajas que ya no son solo de la comunidad autónoma, ya no se puede ligar una caja a la comunidad autónoma con el sistema financiero que tenemos, con la reforma que se está haciendo y pronto pues veremos que Caja Navarra además se va a tener, que ahora ya es banca cívica porque está unida a Caja Canarias, a Caja Burgos y a Caja Sol, pues va a tener que unirse a otras entidades financieras porque se están poniendo unos objetivos por parte de los responsables del tema económico que no lo puede cumplir una caja pequeña. Yo lo que deseo es que la actividad de Caja Navarra siga desarrollándose en nuestra comunidad. Para nosotros es importante
la actividad que tiene, la obra social, la apuesta que están haciendo por nuevos proyectos de emprendedores y ojalá sea una caja después de las nuevas uniones a las que ha dirigido el Gobierno de España a nuestra caja, bueno, pues que siga tratando de forma eficaz nuestros recursos en Navarra para que tengamos ese retorno de dividendos y de obra social. Lo que deseo es que se siga haciendo bien el trabajo a partir de ahora. Sandra Tobar, de la revista Dirigentes, dice: el presidente de la Junta de Extremadura consiguió la promesa de un plan de empleo después de reunirse con Mariano Rajoy. ¿Qué promesa quiere llevarse de su reunión con el presidente del Gobierno? Bueno, no voy a adelantar mucho, no vaya a ser que cuando se cuentan todas las cuestiones no se acaban de hacer realidad. Pero yo creo que Navarra tiene varias apuestas claras por el desarrollo. Yo creo que hoy he esbozado una de ellas, las energías renovables. Me gustaría tener un compromiso del presidente de España de apuesta por la I+D+I en el campo de las energías renovables, porque no se puede parar de golpe un sector que es clave en el desarrollo de nuestro país y también de nuestra comunidad. Tenemos que seguir apostando pues, por tener nuevas infraestructuras, por cumplir los convenios en temas de el tren de altas prestaciones. También habrá que seguir cumpliendo ese convenio que tenemos firmado, que nosotros ya vamos a ir ejecutando unas de las primeras etapas y, sobre todo, yo creo que lo que tendremos que tener es un compromiso claro por conseguir que entre todos, comunidades autónomas con lealtad y el conjunto de España, pues saquemos a nuestro país de esta difícil situación de crisis económicas. Creo que tenemos que tener pues, el compromiso de trabajar juntos por el empleo. Eso me parece que es lo más importante. Ángeles Macua, de Hola News Televisión, dice: ¿cree usted necesario que el Ministerio de Educación elabore un manual para toda España de enseñanza obligatoria sobre la historia común, incluidos el País Vasco, Navarra, Cataluña y otros territorios autónomos? Javier Irra dice: Navarra apuesta con el plan Moderna por el futuro. ¿Podría plantearnos algunos retos educativos para niños y jóvenes? Tener algunos contenidos comunes en el conjunto de España a mí me parece interesante buscando el consenso. Yo creo que en educación deberíamos buscar el consenso para que no tuviésemos cambios cada 4 años del modelo educativo. Y la verdad es que a mí hay cosas que me parecen importantes, incluso en conocimiento del medio. Pues porque yo lo veo, tengo un hijo pequeño de 12 años y me parece importantísimo conocer los ríos de nuestra comunidad, pero ahora estudian menos que nosotros pues otros ríos importantes, como puede ser, menos mal que por Navarra por lo menos pasa el Ebro, y entonces estudiamos ríos importantes que significan mucho en el conjunto de España. Es bueno estudiar aspectos compartidos, pero insisto, con consenso, porque hay espacio para todo, para estudiar lo común como españoles y también pues aquello que nos diferencia como regiones o como comunidades autónomas y forales. La educación para nosotros es clave y la apuesta que hemos hecho en Navarra por la educación, buscando además yo creo que el consenso ha sido importantísima. Y aquí sí que me parece que hay una ventaja de estos acuerdos entre UPN y el Partido Socialista, porque ¿en qué comunidad española toda la educación privada es concertada? En ninguna. Nosotros damos, salvo Navarra que yo sepa, en Navarra damos libertad a los padres para que elijan una enseñanza pública y si quieren otra enseñanza privada, esta está concertada. Pues eso fue algo de lo que pidió UPN cuando el que gobernaba era el Partido Socialista y lo hemos ido manteniendo. Y también en Navarra prestamos una especial atención a la diversidad del alumno. Y esto nos está haciendo que el abandono escolar en Navarra sea del 12%, cuando en el conjunto de España es del 30%. Bueno, pues esta es una apuesta decidida por la educación que en el Plan Moderna de verdad que apostamos por el talento, por el conocimiento. Y lo que nos gustaría es que en Navarra de verdad pues se asentasen empresas donde el conocimiento fuese uno de los requisitos que más primase. Y esto de alguna manera ya lo estamos impulsando en formación superior porque en este momento el 19% de los titulados que tenemos en Navarra se consideran que son de alta capacitación. Y cuando hacemos un ratio comparándonos con las regiones europeas decimos Navarra es la 32
en renta per cápita de las 271. Pues en titulados formados con alto conocimiento pasamos al nivel 19, comparándonos con Europa. Esto es una apuesta de verdad por el conocimiento. Tenemos como 10 puntos más de titulados superiores en Navarra que en el conjunto de Europa. Y esto es, bueno, por la apuesta, por la educación, por tener pues una de las mejores universidades privadas en estos momentos de España, en los rankings de Europa, por una universidad pública también de excelencia, de calidad, donde Navarra en pocos años ha sabido hacer una gran inversión para que esta universidad sea también otro centro de conocimiento. Y ahí tenemos que seguir apostando en I+D+I, en conocimiento y, eso sí, contando con el sector privado, porque como presidenta, de verdad, me encuentro orgullosa que, siendo la segunda comunidad que más invierte en I+D+I, junto con Madrid, con ese 1,97%, el 69% de la inversión sea privada. Eso es una sociedad que de verdad cree en el conocimiento y en la investigación, y no solo una sociedad dirigida por los poderes públicos. Javier Iribarren dice, teniendo en cuenta que la crisis económica está afectando gravemente a los autónomos, mi pregunta es si el Plan Moderna y el Gobierno de Navarra contemplan ayudas económicas y beneficios fiscales para este sector tan vulnerable. Bueno, para los autónomos, para las pequeñas empresas, fijamos ayudas siempre y cuando, porque además va a pequeñas y medianas empresas, encajen dentro de los objetivos o de la línea prioritaria del Plan Moderna. Ahí pueden obtener ese 50% de financiación del Banco Europeo de Inversión, pero también estamos haciendo otras apuestas claras por las pequeñas empresas. En el presupuesto de este año, las desgravaciones que se hacen por ahorro para la reinversión dentro de una empresa, hemos bajado incluso el tope que teníamos de 150.000 euros a 90.000, de forma que las pequeñas empresas se vean más estimuladas a tener ahorro en un futuro. Y, bueno, pues hay algunas de estas medidas también que van destinadas a incentivar a pequeños emprendedores. El otro día hacíamos incluso pues unos cálculos de un pequeño emprendedor que quiera salir en nuestra comunidad en estos momentos de forma nueva con las medidas que aprobamos. Una persona joven que se ha podido quedar en paro y que recoge el total del paro de golpe, que tiene ayuda del BEI el 50%, que nosotros, si es un joven emprendedor de menos de 50 años, de menos de 30 años, le damos 15.000 euros. Bueno, pues se puede acabar poniendo con unas ayudas fácilmente en 70.000, 80.000 euros para empezar a tener una actividad que, lógicamente, bueno, pues tendrá que devolver parte de ese dinero en un futuro, pero tiene lo más importante, que es la financiación para empezar una actividad, poner un despacho y no quedarse en su casa esperando que alguien le llame, sino que toma la iniciativa de empezar a emprender. Pues ya finalizamos con estas preguntas. Desde Hispanidad, ¿cuál es su opinión con respecto a las reclamaciones de la izquierda abertzale y del propio Partido Socialista con respecto al acercamiento de presos etarras? ¿Qué opina de las declaraciones del ministro del Interior sobre la necesidad de negociar uno a uno con los arrepentidos? Javier Carro le dice, ¿tiene que decir algo Navarra en las presuntas negociaciones a tres bandas, Ministerio del Interior, ETA, Gobierno vasco, o solo le dan su voz para aquello o por aquello del fuero y el huevo? He comentado en mi intervención que esta vez el Gobierno de España, el Gobierno de Mariano Rajoy, en el acuerdo al que se llegó con esa mayoría unánime en el Congreso de los Diputados, aunque no fue votado, recientemente, por primera vez, dice que el Gobierno de España escuchará al Gobierno vasco y al Gobierno de Navarra. Pues yo la verdad es que, como representante de todos los navarros, se lo agradezco. Es la primera vez que figura el Gobierno de Navarra, porque siempre pues, se habla del Gobierno vasco. Y Navarra, que es ese dique de contención y que tanto hemos sufrido la presión de los terroristas, porque es el objetivo que tienen, la territorialidad para llegar a la independencia, debe ser escuchada en este, espero que llegará ya, final de ETA, aunque falten pasos. Nosotros nos alegramos muchísimo en Navarra de ese cese de la violencia, cese obligado gracias a la victoria
de nuestro Estado democrático a la aplicación de las leyes, a la acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero falta, como también se dice en ese acuerdo, de verdad, en estos momentos ya falta el abandono definitivo, la entrega de las armas, se tienen que quitar las capuchas y tienen de verdad que reconocer el sufrimiento de las víctimas. Y con los terroristas, además estando junto al ministro de Justicia, según él mismo dijo en Pamplona en su última visita, pues lo que hay que hacer es aplicar las leyes. Apliquemos las leyes tal y como las tenemos. Eso es lo que hay que hacer, aplicar las leyes. Muchas gracias. Don Jacinto Cabestany, presidente en España de British Telecom, va a despedir el acto. Muchas gracias, ministro y presidenta, por atender a la invitación de este foro. A pesar del tamaño de la Comunidad Foral navarra, siempre ha estado en el corazón de España y estoy seguro que bajo su presidencia seguirá siendo un referente en España, Europa y en el mundo. Muchas gracias y mucha suerte.